Hola Cristina, bienvenida a los encuentros en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín. En tus cuentos a menudo aparece el elemento fantástico. ¿Qué es para ti lo fantástico? Bueno, yo al principio cuando empecé a escribir no me propuse jamás escribir algo fantástico. Es decir, lo fantástico es un elemento que aparece sin que yo lo convoque y que de repente perturba una situación la mar de tranquila. Y bueno, pues sí, ahora lo reconozco. Algo de lo que he escrito puede entrar dentro de la literatura fantástica. Pero durante mucho tiempo fui reacia, porque me parecía que era como una etiqueta. Ahora por fin lo he asumido y me parece muy bien. Sí, el elemento fantástico está entre lo que yo escribo. Uh-huh. Por los temas, las atmósferas claustrofóbicas e incluso macabras, se ha dicho en alguna ocasión que eres la Edgar Allan Poe de la España Oh, contemporánea. pues esto es un piropo enorme, gracias. La pregunta era si te sientes realmente en la piel de este escritor. Hombre, la piel es mucho decir. Lo que sí puedo contestarte es que eh, una de las primeras historias que recuerdo yo que me impactaron fue La casa Usher que narró mi hermano. Es decir, la contó y me gustó muchísimo y siempre lo cuento, que iba improvisando sobre la marcha y cuando luego al final la leí de verdad encontré la casa muy pequeña porque él iba añadiendo habitaciones y datos de su cosecha a las preguntas de las hermanas pequeñas que éramos nosotras. O sea que me encanta tanto como en la piel de Poe, no, pero que realmente está en el origen de todo, quizás sí. Uh-huh. La siguiente pregunta está relacionada con esto. ¿Qué relato de algún escritor que consideres maestro te gustaría haber escrito a ti? Muchos de Edgar Allan Poe, aunque en realidad yo no pienso, me hubiese gustado escribir esto, no. Está escrito y lo leo y disfruto. Y dice que no pienso, me hubiese gustado, no. Pues incluso pienso, mira, ya lo han escrito, no tengo que escribirlo yo. De verdad, pues algunos relatos de Poe, muchos, y algunos relatos de Guy de Maupassant, por ejemplo. Y un relato que se llama La resucitada de Emilia Pardo Bazán. Sabemos que has viajado mucho a lo largo de tu vida. ¿Influye la Cristina viajera en la Cristina escritora? Sí, pero no de una forma clara. Es decir, generalmente mis cuentos suceden en lugares sin nombre, aunque quizás lo tengan, pero yo no lo digo, en lugares sin nombre. De alguna manera, pues sí, lo que yo he viajado y lo que he vivido fuera queda reflejado en cosas que ya no existen, que es un libro de memorias, de recuerdos, aunque parezcan cuentos, no lo son. Allí el material con el que he trabajado es el recuerdo. La vida es la guionista y allí aparecen muchísimos países. Uh-huh. ¿Y hay algún cuento tuyo al que tengas especial cariño? Pues sí. Mi hermana Elba, hay varios. Mi hermana Elba, muchísimo cariño. También de Parientes Pobres del Diablo, La Fiebre Azul o El Moscardón. Y este libro que digo yo de memorias, Cosas que ya no existen, porque de alguna manera yo siempre había dicho que nunca contaría cosas mías. Siempre las cuentas, ¿no? Porque de alguna manera, pues escribir es siempre autobiográfico, aunque te inventes algo, das la medida de tu imaginación, lo cual es autobiografía. Pero al empezar y al terminar cosas que ya no existen, de alguna manera me saqué una mochila llena de piedras, me reí como una loca, lloré también en algún capítulo y creo que salí renacida. Creo que me volví mejor persona. Ya era buena antes, pero muchísimo mejor, de verdad. Fue una experiencia, además una experiencia muy interesante, porque trabajar con la realidad es muy difícil y sobre todo con el recuerdo. Con el recuerdo más que nada es un pulso, porque no es fácil convocar recuerdos. Y entonces yo me propuse no permitirme licencias, fuera de algún cambio de nombre, para no ofender o para todo lo contrario. Nada más, no hay una sola licencia a lo largo de todo este libro. O sea que es la vida de la guionista que a veces es muy caprichosa. Uh-huh. Tus relatos están repletos de umbrales, cuyo cruce a veces es inquietante, ¿no? Umbrales arquitectónicos en algunos casos, como la verja del convento en Mundo, en tu relato en Mundo, y a veces simbólicos, como el paso a la adolescencia en Mi hermana Elba. ¿Qué umbrales inquietan a Cristina Fernández Cubas? Uy, la vida está llena de umbrales, o sea, yo creo que sin darte cuenta pasas un umbral y a lo mejor es muy fácil pasarlos. Yo creo que lo difícil es volver. Entonces, o sea, la visión de la vida como llena de umbrales desconocidos
es algo que me persigue y me interesa y que creo que además es un poco como antes comentaba en la clase de Carmen, o sea, lo que es fantástico hoy, quizás dentro de 100 años no lo sea, porque lo que se podía considerar fantástico hace 100 años, ahora por los descubrimientos, por el avance de la ciencia, puede que no lo sea. Pues yo creo que algunas cosas que se nos presentan como intuiciones o como extrañas sensaciones para las que no tenemos explicación, quizás esos extraños umbrales que veo yo en todas partes, de entrar en lo otro, en algo desconocido, quizás dentro de unos años sea lo más normal del mundo. Sabemos que tu primera obra, Mi hermana Elba, topó inicialmente con algunas trabas a la hora de ser publicada. ¿Qué consejo darías a un escritor o escritora que esté intentando publicar su primera obra? Bueno, aquellos tiempos eran muy difíciles y sobre todo para todo. El momento en que yo terminé Mi hermana Elba era difícil para todo, pero para cuentos no te digo. O sea, parecía que hubieses cometido un crimen. ¿Esto qué es? Cuentos. Oh, nada. Pero era muy difícil. Además no había, pues la verdad, no había muchos cuentistas en aquel momento. Era muy difícil, pero bueno, yo perseveré, porque se me dijeron auténticos disparates. Dije, está muy bien, cambian los finales, por ejemplo. Yo le aconsejaría que si una persona ha trabajado seriamente lo que ha hecho, cree en lo que ha hecho, pues que siga hasta el final. Es decir, en mi caso fue así, yo perseveré, no hice caso. Vamos a ver, los consejos están muy bien, pero cuando son consejos, cuando son disparates, lo mejor que se puede hacer es no hacer caso. Dentro de la inseguridad de tu primer libro, tienes que aprender a defender algo de lo que estás seguro o segura. Entonces mi consejo sería que si creen en lo que han hecho, que vayan hasta el final. Y para terminar, imaginemos dentro de 100 años, ¿qué te gustaría que se recordara de ti? Oh, para empezar me gustaría estar yo dentro de 100 años, pero eso todavía no se ha inventado. Me gustaría, no estoy muy segura, porque me gusta vivir, pero la calidad de vida es importante, ¿no? Dentro de 100 años. Ya sería que se recordara de mí. Yo no sé, bueno, pues mi obra, desde luego mi obra, y quizás mi primer libro, Mi hermana Elba, y quizás la valentía que tuve de defender el cuento como género. Sí, me gustaría que los cuentistas me recordaran, porque ahora parece pues muy fácil que el cuento es un género en sí mismo, pero si en una labor de hemeroteca alguien releyera o leyera todo lo que contesté yo a las primeras entrevistas que se me hicieron en aquel momento, es que ahora me parece ya que es una cosa como el Catón. O sea, continuamente estoy explicando que el cuento es un género en sí mismo y que no es un camino previo para la novela, ni que yo estoy haciendo un meritoriaje de cine para luego hacer un largo. O sea, lo estoy contando continuamente. Creo que hasta repetirme y aburrirme de mí misma, de mis respuestas. Me gustaría que recordaran mis cuentos, pero también mi tozudez, que Muchas salí gracias. ganando. A ti. Muchas Muchas gracias. gracias.